Y sigámonos alabando, hermano. No nos distraigamos, porque Él es santo, santo, santo. Poderoso Dios. Qué bendición, hermanos. Poder estar en su presencia, poder alabarlo. Poder decirle que es santo, santo, santo. No se canse, hermanos, porque un día vamos a estar por la eternidad diciendo santo, santo, santo. Amén. Él es santo. He is holy. Estábamos cantando hace un rato. We were just singing. Si guardo, si conservo su paz, If I keep his peace, Él pelea mi batalla. he will fight my battles. Por eso tenemos que orar todo el tiempo, hermanos. That's why we have to constantly be praying Que el Señor nos llene de su paz. that the Lord fill us with his peace, De que podamos entender and that we may understand que Él pelea nuestras batallas. that he fights our battles. Que no importa qué tan frustrados estemos. Doesn't matter how frustrated we are. Que no importa cuántas veces tratemos. Doesn't matter how many times we try. Él pelea nuestra batalla. He fights our battles. Y cuando Él pelea nuestra batalla, And when hermanos, he fights our battles, hay victoria there asegurada. is victory. Amén, hermanos. Amen, brethren? La Biblia nos lo enseña desde el Génesis al Apocalipsis. Bible teaches us this. Siempre From que el Señor le dijo a su Genesis pueblo que to fuera y Revelation. peleara, Every time God told his people to go fight, que Él estaría ahí respaldando, he would be there backing them. eso fue exactamente lo que hizo. That's exactly what he did. Ir y pelear por ellos. He went and fought for them. Ir y pelear con ellos. He went and fought with Y them les dio la victoria siempre. and gave them the victory always. Abramos nuestra Biblia en el libro de Marcos, Let us hermanos. open our Bibles in the book of Mark, Capítulo 10, chapter 10, versos 46 al 52. verses 46 to 52. Cuando lo encontremos, pongámonos de pie. Let us stand when you find it. Mark chapter 10, verses 46 to 52. Dice la palabra: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. And the word says, and they came to Jericho, and as he went out of Jericho with his disciples and the great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. And many charged him that he should hold his peace. But he cried the more a great deal, Thou son of David, have mercy on me. And Jesus stood still and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise, he called thee. And he, casting away his garment, rose and came to Jesus. And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. And Jesus said unto him, Go thy way, thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. Padre bendito, gracias por tu palabra, Heavenly Father, thank you for your word, por tu misericordia, for your mercy, por este momento, Señor. for this moment, Lord. Abre nuestro corazón, Open our hearts, nuestro entendimiento, our understanding, y háblanos hoy, Señor. and speak to us today. Siempre te pido, Padre, I always ask you, Father, que quites cualquier razonamiento humano to move in human opinion y que solamente me uses
and only use me como ese instrumento as that instrument en tus manos in your hands a través del cual nos hables. through which you speak to us Te today. lo pido en el nombre de Jesús. I ask in the name of Jesus. Amén. Amen. Podemos tomar asiento, hermanos. Let us be seated. Qué interesante historia, hermanos. What an interesting story, brethren. Creo que la hemos leído muchas veces, I believe we've read this many times. la hemos oído muchas veces. We've heard it many times. Quizás hemos escuchado estudios y predicaciones acerca de esto. Perhaps we've heard stories and other preachings about this. Pero es una historia que nos enseña muchas cosas. But it's a story that teaches us many things. Nos habla de un ciego. Speaks to us about a blind man. La Biblia habla de otros muchos ciegos que fueron sanados por The Jesús. Bible speaks about other blind men that were also healed. Aquí dice en Marcos que Jesús iba entrando a Jericó. Here, Mark says that Jesus was walking into Jericho. Cuando usted lee en Lucas dice que Jesús iba saliendo de Jericó. Whenever you read Luke, it says that Jesus was walking out of Jericho. Y no es que haya una contradicción en la palabra, And it's not that there's a contradiction. es que existían dos Jericós There was two Jerichos que estaban muy cerca la una de la otra. that were very close, near to each other. Una que se conocía desde el Antiguo Testamento One that was known from the Old y Testament, que ya estaba un poco en ruinas. and it was almost in its ruins. Seguramente Bartimeo Perhaps Bartimaeus y su familia, and his family, porque nombra a su papá Timeo, because it mentions his father Timaeus, eran unas personas conocidas were perhaps known people entre el grupo de cristianos que había allí en el área. amongst the Christian people that were there in the area. La geografía nos muestra que Jericó estaba como unas 10 millas al norte de Jerusalén. The geography shows that Jericho was about 10 miles from Jerusalem. Si recordamos, Jesús caminaba mucho llevando el mensaje. If we remember, Jesus walked a lot taking the message. Pero es interesante ver, hermanos, But it's interesting to see, brethren, que este hombre a la orilla de la carretera that this man next to the highway era un ciego. was a blind person. Bartimeo lo llama allí. Bartimaeus calls him there. Es más, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas mencionan por nombre propio a Bartimeo. The evangelist book, Mark, Luke, John, mentioned this blind man Bartimaeus. Era un hombre que, debido a su ceguera, It was a man that, due to his blindness, había desarrollado mucho su oído. had developed his hearing. Él se movía por el pueblo. He would move with the people. Él escuchaba las conversaciones que habían en la puerta de los pueblos. He would hear the conversations on the town's doors. Él había escuchado acerca de Jesús. He had heard about Jesus. Todos los que vivían en el área tenían algo que ver con Jesús. Everyone that lived in the area had something to do with Jesus. Algún familiar, algún vecino, algún conocido A family member, a known, a friend había recibido un milagro de Jesús. had received a miracle from Jesus. Pero dice ahí la historia But the story here tells us que este ciego estaba a la orilla de la carretera. this blind person was on the highway. Yo los invito, hermanos, I invite you, brethren, a que en su imaginación in your imagination, se transporte allí a ese pueblo en Jericó. transport to that town in Jericho. Imagínese a este pobre hombre Imagine this poor man sentado al borde de una carretera, sitting on the side of a road, una de esas calles de esa época, one of those roads in these times, llenas de polvo, full of dirt, llenas de tierra y mugre, full of mud, que cuando pasaba el ganado por ahí, that whenever the cattle walked through there, levantaba mucho polvo. it would raise a lot of dust. Cuando la gente caminaba por ahí cerca, When people walk nearby, algunos quizás arrastrando los pies, perhaps some dragging their feet, levantaban mucho polvo. would raise a lot of dust. Este hombre estaba sentado a la orilla de la carretera. This man was set right near on the road. Yo me lo imagino quizás cubierta la cabeza con alguna manta, I imagine him, maybe his head was covered with a turbine, quizás tapándose la boca covering his mouth para evitar todo ese polvo que llegaba. to avoid all that dirt, all that dust. Quizás si no tenía cubierta su cara, sus facciones eran fuertes. Perhaps if he didn't have any face covering, Su piel quizás mostraba la dureza de ese polvo en su cara. maybe you can see the hardness of this dirt in his face, his skin. Yo me imagino su cabello desordenado y lleno de polvo también. I imagine his hair not in order, full of dirt. Era un hombre que estaba ciego. It was a man that was blind, Un hombre que al caminar no podía saber si adelante había un hueco. a man that
walking, he didn't know in front of him was a hole. Un hombre que al caminar no podía ver si algún árbol tenía una rama muy bajita. That a man that if walking didn't know if maybe a tree limb was too low. Un hombre que estaba en su mundo. A man that was in his own world. Un hombre que no se daba cuenta si estaban hablando de él allí en una esquina. A man that didn't know that perhaps someone was talking about him in the corner. Un hombre que no se daba cuenta si alguien lo estaba apuntando con el dedo. A man that didn't know if someone was pointing at him with a finger. Era un ciego. He was blind. Así como usted y yo un día estuvimos Just like you and I were once. totalmente ciegos. Totally blind. Que estábamos ahí pero no sabíamos lo que había ahí. We were there, but we didn't know what was there. Que no conocíamos de ese Jesús. That we didn't know about that Jesus. Que tal vez habíamos escuchado como Bartimeo de Jesús. That perhaps like Bartimaeus we had heard of Jesus. Porque allí se hablaba de Jesús. Because there they spoke of Jesus. Cuando empieza allí a gritar Bartimeo dice: Jesús, hijo de David. When Bartimaeus starts screaming, he says, "Thou son of David, Jesus." Esa era la forma en que se le conocía a Jesús. That's how Jesus was known. En Mateo 1:1 habla de cómo se le llamaba a Jesús, hijo de David. Matthew 1:1 teaches us how Jesus was called son Y es of la David. forma en que en Isaías se habla de cómo se le llamaría a ese que vendría. It's in Isaiah tell us how it's going to be he was going to be called. Bartimeo había escuchado de Jesús. Bartimaeus had heard of Jesus. Estaba allí sentado. He was there sitting. No solo era ciego, Not only was he blind, era pobre. he was poor. Leemos ahí que él mendigaba, We read here that he was begging. que solamente estaba esperando que alguien le tirara una moneda. He was just waiting for someone to toss a coin. Que cuando escuchaba los pasos de la gente, That when he would hear people's footsteps, era cuando abría su boca y pedía una limosna o algo que comer. he would open his mouth and beg for money or food. Un hombre que dependía de otros. A man that depended of other men. Nombra a su papá, He mentions his dad, pero su papá estaría en sus negocios, but maybe his dad was in his own place, en sus ocupaciones. in his own occupations. Este era un hombre que había sido olvidado no solo por su familia, This is a man that was not only forgotten by his family, sino por la sociedad. but by society. Era un hombre que estaba pobre, It was a man that was poor, así como usted y yo estuvimos un día, hermanos. just like you and I were once Pobres porque el que no tiene a Cristo poor, because that who doesn't have Jesus es pobre totalmente. is completely poor. No importa cuánto materialmente se tenga, Doesn't matter how much materialistic things you have. sin Cristo somos los más miserables de los hombres. Without Christ, we're the most miserable. Estaba ciego y era pobre, He was poor and he was blind, como nosotros estuvimos algún día, like us once were, ciegos y pobres. blind and poor. Qué hermoso que por la misericordia de Jesús, How beautiful that by ese the un día mercy cambió of nuestra Christ, vida. it changed our lives. Pero es interesante But it's interesting porque este hombre escucha que viene una multitud. because this man hears that there's a multitude of people walking. Él tenía la capacidad, hermanos, He had the capacity, brother, de distinguir si venía un grupo de vacas o caballos quizás, to distinguish if it was maybe a herd of cows o si era una horses, multitud de personas las que venían. or if it was a multitude of people that were approaching. Era época de fiestas. It was a time of parties, festivities. Quizás Bartimeo pensó, toda esta gente viene camino a Jerusalén a celebrar una fiesta. Perhaps Bartimaeus thought all these people are coming on the way to celebrate a festivity. Quizás Bartimeo pensó, Perhaps Bartimaeus thought, como es una época de celebración religiosa, since it's a season of celebration religiously, la gente tiene su corazón más dispuesto. people's heart is more willingly. Quizás pensó Bartimeo, esta va a ser una época buena para mí, Perhaps Bartimaeus thought this is going to be a good season for me. porque cuando pase todo este grupo de gente Because whenever all this group passes by y yo empiezo a pedir por una moneda, and I start begging for money, esta gente va a ser más generosa que de costumbre. these people will be more generous than normal. Quizás pensó Perhaps he thought que era una oportunidad para recibir muchas cosas. that it was an opportunity to receive many things. En esa época se usaba una capa In these times, there was a cape, y garment. cuando se estudia acerca de esta capa, And when we study about this garment, dice que era de un material pesado it was of heavy material. que llegaba hasta los tobillos, It would go down all the way to the ankles, que no tenía mangas. and it didn't have sleeves. Y este ciego cuando se sentaba And this blind man, when he sat, ponía la manta sobre sus piernas he would put this garment in the bottom of his feet, para que la gente cuando pasara so that people, when they walked y tirara una moneda, and would toss a coin,
cayera sobre esa manta, sobre esa manta. would land on top of the garment. Sería muy complicado para el ciego It would probably be too complicated for the si blind tuviera que estar palpando el piso a ver dónde cayó la moneda. trying to touch the floor and find that particular Ellos point. usaban eso. They would use that. En el Éxodo In Exodus, estudiamos que la capa era algo muy importante para la gente de la época. we studied that this garment was very important for this La people palabra in nos this dice era. que era una parte importante de la vestidura de las personas. The word teaches us that this garment was very important for the dressing of these Era people. tan importante It was so important que la palabra enseña that the word teaches que si yo pedía un préstamo y daba mi capa como prenda de garantía, that if I would apply for a loan and give my garment as a guarantee, no podía dejar pasar el día sin devolverle esa capa, I couldn't let that day go by without returning the garment. porque quizás esa capa Because perhaps the garment era la única cobija que en la noche tenía esa persona. was the only cover that this person perhaps could have. Cuando se entregaba la capa antes de que se acabara el día, When they would give the garment back before the end of the dice day, la palabra que eso era un símbolo para que el Señor derramara bendición sobre la persona que hacía eso. the word tells us that whenever the garment was given back, the Lord would give a blessing over the person. También estudiamos We also studied que la capa era un símbolo that the garment was a symbol para reconocer a algunos ciegos. to recognize certain blind people. Así como los leprosos tenían una campanita, Just like the leprosy had a bell, cuando la gente escuchaba una campanita, había alguien que gritaba, leproso, leproso. when the people would hear a little bell, someone would scream, La gente se "Leprosy, escondía, la gente leprosy." se alejaba The people would go apart, por temor a ser contagiado. afraid of being contaminated. Pero esta historia nos enseña algo interesante, hermanos. But this story teaches us something interesting, brethren. Dice que cuando este ciego escuchó It says when this blind man heard que venía la gente, that the people were coming, la multitud, the multitude, yo me lo imagino que le preguntó al primero que escuchó más cerca, I imagine he probably asked the first person he heard, ¿qué pasa? "What's happening? ¿Por qué tanto bullicio? Why is there so much movement? ¿Qué es ese relajo? What's all that movement?" Y alguien le dijo, Jesús viene con sus discípulos. And someone told them Jesus is coming with his disciples. Hermanos, este hombre Brethren, this man vio una oportunidad. saw an opportunity. Jesús viene. Jesus is coming. Jesús va a pasar por aquí. Jesus is gonna Yo walk soy by ciego, here. I'm blind. nunca he visto. I've never seen. He sentido las mariposas posándose en mi mano, I felt the butterflies in my fingers, pero no las conozco. but I don't know them. He oído a los pajaritos cantar, I've heard the birds sing, pero no los he podido ver. but I haven't seen them. No tuve la bendición de ver a mi mamá sonriéndome cuando estaba I pequeño. didn't have the blessing of seeing my mom smile at me when I was Pero young. yo sé quién es ese Jesús. But I know who that Jesus is. Yo he escuchado de ese Jesús. I've heard of that Jesus. Así que este hombre se levanta allí So this man rises y empieza a gritar, and starts to Jesús, scream, "Jesus, hijo de David, Son of David, ten compasión de mí. have mercy on me." Qué interesante, hermanos. How interesting, brother. Porque esta multitud Because this multitude empezaron a decirle, cállate, started telling him to hold his peace. quédate en silencio, Stay silent. estás haciendo mucha bulla. You're making too much noise. Ya había mucho ruido, hermanos. There was already a lot of noise. Había una multitud alrededor de Jesús. There was a whole group of people around Había una Jesus. multitud siguiendo a Jesús. There was people following Jesus. Quizás comentando entre ellos mismos lo que había hecho Jesús. Perhaps speaking amongst them what Jesus had Quizás done. buscando también algo para ellos. Perhaps also searching something for themselves. Pero este hombre, mientras más le decían cállate, But this man, the more they told him to be quiet, más duro gritaba. the more he shouted. Mientras más le decía guarda silencio, The more they told him be silent, daba un paso adelante y seguía gritando Jesús. he would take a step forward and say, Hijo de David. "Jesus, Son of David." Y dice la palabra, And the hermanos, word tells us que Jesús that Jesus se paró. stood still. Y cuando Él se para, And when he stops, y estudiamos ese stop, ese parar, and we study that, significa coming se to a quedó halt, ahí quieto. he stayed still. Y dijo algo Jesús, And Jesus said something. traigan a ese hombre. He said, "Bring me that man." Mira, interesante, hermanos. Look how interesting, brethren. Los que habían estado diciendo, cállate, no grites más. The
ones that were saying, be quiet, don't yell anymore. ahora le están diciendo, ánimo, Now they're saying something to him. te está llamando Jesús, He's calling you, Jesus. levántate. Rise. Ese mismo que al rato lo estaba hundiendo y callando, That same person that was telling him to be quiet, ahora le está echando porras, now it's cheering him on. ahora lo está animando, Is now giving him courage. ahora le está diciendo, levántate. Is now telling him, get up. Jesús, Jesus, el hijo de David al que tú llamabas, son of David, who you called, se ha parado y te está buscando, te está llamando. has stopped and is calling you. Jesús está ahí. Jesus is there. Ve, Go. aprovecha. Take advantage of it. Y dice la palabra, hermanos, And the word says, brethren, que este ciego Bartimeo that this blind cogió su Bartimaeus capa, took his garment, se la quitó took it off, y la tiró. and tossed it. ¿Y qué hizo, hermanos? What did he do, brethren? Si significaba estar ciego, tener la capa, If it meant to remove your garment, dio to un be paso de blind, fe. took a step Ese of Jesús faith, que se paró, that Jesus that ese stopped, Jesús que me llamó, that Jesus that called me me va a sanar. is going to heal me. Ya no necesito esa marca en mí, I don't longer need this porque me va a garment quitar mi mark, ceguera, because it's going to take away my me blindness. va a sanar. He's going to heal me. Él estaba convencido. He was convinced. Dice que vino. It tells us that he came. Él no pidió nada, hermanos. He didn't ask for anything. Muchas veces vamos afanados al Señor Sometimes we come to Jesus con un solo propósito, with one purpose, pedir. to ask. Bartimeo no pidió nada, hermanos. Bartimaeus didn't ask for anything. En ese momento fue hasta allá. In that moment, he came to Jesus. Y dice ahí en el verso 51 And verse 51 tells us que Jesús le pregunta, that Jesus asked him, ¿qué quieres que te haga? what wilt thou that I should do unto thee? Fue solo hasta entonces, hermanos, It was until then que Bartimeo le dice, that Bartimaeus said, quiero ver. I want to see. Este ciego This blind person quería ver. wanted to see. Hoy el Señor, hermanos, Today the Lord, brethren, nos está diciendo, is telling us, ciego, blind, ¿qué quieres que haga? what is it that you want me to do? Y ese es el título del sermón de esta mañana. And that's the title of this sermon. Ciego, Blind, ¿qué quieres que haga? what do you want me to do? Bartimeo dice, quiero ver. Bartimaeus says, I want to see. Dice la palabra The word tells en el us verso 52 in verse 52, que Jesús le dice, Jesus tells him, tu fe te ha salvado. thy faith had made thee whole. Y dice que este hombre recobró la vista. And says that this man recovered his sight. Pudo ver He was able to see, y ahora seguía a Jesús. and now he followed Jesus. Éramos ciegos, We were blind, pero un día Jesús paró but one day Jesus stopped en nuestro camino. on our paths. Un día nos llamó One day he called us, y los que obedecimos a ese llamado, and those of us that obeyed that el calling, Señor, our Lord, sin tocarnos, without touching con us, su palabra nomás, with his word, nos hizo ver, saw us, gave us sight, nos dio libertad. gave us freedom. Cantábamos hace un rato We were just singing que somos libres, that we have freedom, that we're free, que si guardamos esa fe que Él nos da, that if we keep that faith that he gives us, Él pelea nuestra batalla. he fights our battles. Estábamos cantando hace un rato, hermanos, We were just singing, Santo, 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 Holy, holy, holy. Santo, y decíamos aquí, We were hermanos, saying holy. y un día lo haremos por la eternidad. One day we'll see it for Pero hay varias eternity. lecciones importantes que aprender aquí, hermanos. There's a couple of things that we need to learn here, brethren. Número uno, Number one, no permitas que nadie silencie tu voz don't allow for anyone to silence your voice o apague tu entusiasmo or to turn off your enthusiasm cuando estamos buscando a Jesús. when we're seeking Jesus. La gente va a hablar, People are going to talk. la gente te va a presionar, People are going to pressure you. la gente te va a decir no pierdas tu tiempo. People are going to tell you, don't waste your time. Quizás te van a decir te están lavando el cerebro. Perhaps they're going to tell you they're washing your brain. Esa es la palabra que cuando este hombre gritaba, The word says that when this man shouted, la gente lo reprendía. the people reprended him. Y reprensión significa, hermanos, And
Reprehension means desaprobar con fuerte criticismo una acción. disapprovement of certain action. Este grupo de hombres y mujeres que estaban allí, This group of men and women that were there, quizás muchos fariseos allí, perhaps many Pharisees, estaban diciendo, cállate. were telling him, be quiet. Ellos mismos que conocían de Jesús, Those that knew of Jesus, ellos mismos que negaban que Jesús era el hijo de David, those that were saying that Jesus was the son of David, porque muchas veces lo acusaron de que estaba con Satanás, because many times he was accused of que being lo with que hacía era Satan, porque tenía pacto con Belcebú. that he had a pact. Pero este ciego les estaba enseñando. But this blind man was teaching them. Este ciego les estaba dando una lección. The blind man was giving them a Y lesson. mientras más lo reprendían, And the more he was being él más reprehended, gritaba. he shouted even louder. Mientras más luchas vengan, The more battles come to us, mientras más nos critiquen, the more we are critiqued. acordémonos de una cosa, Let us hermanos, remember one thing, brethren. que ese Jesús That Jesus vale la pena seguir. is worth following. Que no importa que el mundo me desapruebe, It doesn't matter if the world disapproves si me. Jesús me aprueba. Jesus approves me. No permitas que nadie apague ese Don't let entusiasmo. anybody shut that down. No permitas, hermanos, que ese primer amor Don't allow, brethren, that first se apague en love su vida. ever turn off in your life. No permitas Don't allow que nadie robe that anyone steal ese deseo que tienes de entrar en la presencia del Señor. that desire that you have to go in the presence La of the sociedad Lord. hoy en día Today's society nos quiere silenciar. wants to silence us. La sociedad hoy en día Society today quiere acallar a la iglesia, wants to quiet the church, quiere amarrarla, wants to tie it. no quiere que la iglesia haga lo que fue llamada a hacer. Does not want the church to do what the church Sigamos is called adelante. to do. Let us keep forward. Porque Bartimeo siguió adelante. Because Bartimaeus continued No forward. puso atención a lo que le estaban He diciendo didn't pay attention to what they were y telling him. obtuvo lo que estaba buscando. And he obtained what he was looking for. Número 2, Number 2, nuestra relación con Jesús our relationship with Jesus. es personal. It's personal. No es a través de mi papá, de mi hermano, de mi tío. It's not through my dad, through my brother, through my No es a uncle. través del pastor, del líder, It's not through the pastor, de mi through the esposo, de leader, mi esposa. through the spouse. Es entre él y yo. It's between Jesus Es and personal. I. It's personal. Bartimeo estaba ciego. Bartimaeus was blind. Quizás no tenía amigos, Perhaps he didn't have friends. pero él conocía quién era Jesús. But he knew who Jesus Él había was. escuchado quién era He Jesús. had heard who Jesus was. No iba a perder la oportunidad de conocer a Jesús frente a frente. He was not going to miss the opportunity to know Jesus face to face. Jesús se detuvo, Jesus stopped, pero no solo se detuvo, but not only did he stop, esperó. he waited. Pero no solo esperó, Not only did he wait, Jesús escuchó. Jesus heard. Pero no solo escuchó, Not only did he hear, sino que también respondió. but he also responded. Eso debería traer en nosotros una esperanza grandísima, hermanos. That should bring to us hope, brethren. Que cuando usted llama a Jesús, That when you call on Jesus, Él se detiene. he stops. Pero no solo se detiene, Not only does he stop, Él te espera. he waits for you. Él nos espera. He waits for us. Por eso el Salmo 40 dice, pacientemente esperé. That's why Psalms 140 says, patiently El I problema es que Él waited. espera, pero nosotros no. The problem is that he waits, but we don't. Pero no solo espera, sino que escucha. Not only does he wait, he listens. Dice la palabra en Jeremías que si clamáramos, The word tells us in Jeremiah, if we claimed, Él nos mostrará cosas que no imaginamos. he will show us things that we can't even imagine. Pero no solo escucha, sino que ¿qué? Responde. Not only does he listen, he responds. Su oración, hermano, Your prayer, brethren, nunca se ha quedado sin respuesta. has never been left without a response. Quizás no ha recibido la respuesta que usted quería, Perhaps you haven't received the response that you pero wanted, nunca se ha quedado sin respuesta. but you have never been unresponded. Porque cuando Jesús escucha, Because when Jesus listens, Jesús responde. Jesus responds. Tuvo tiempo para un hombre que había sido desechado, He had time for a man that was set apart. pero Bartimeo tenía su vida enfocada en una sola cosa en ese momento, But Bartimaeus had his life focused in one thing that moment, en Jesús. in Jesus. Pudo haberse quedado callado, He could have stayed silent. Jesús pudo haber pasado por ahí Jesus could have walked through there, y pudo haber seguido siendo un ciego el resto de su vida. and Bartimaeus could continue being a blind the rest of his life. Usted que nos escucha hoy por primera vez, You that are listening and for the first time, usted que como Bartimeo había escuchado de Jesús, you like Bartimaeus that had heard of Jesus before, enfócate en Jesús. focus on Jesus. Usted, mi hermano, You, my brethren,
Enfócate en Jesús. Focus on Jesus. Es personal. It's personal. Usted tiene que tener los ojos puestos en Jesús, You have to have your eyesight on Jesus, el autor the author y consumador and the de giver nuestra fe. of our faith. Número 3. Number 3, Los obstáculos se pondrán en el camino. Prepárate para echarlos a un lado. there will be obstacles in our path. Be ready to move them aside. Como Bartimeo, Like Bartimaeus, en su ceguera, in his blindness, tuvo que aprender a sortear todos los obstáculos. he had to learn how to get around obstacles. Pero en ese momento, But in hermanos, that moment, brethren, estaba enfrentando he was facing su obstáculo más grande. his biggest obstacle, Tenía challenge. que levantarse, He had to get up. no veía nada, He didn't see anything, pero escuchaba. but he could hear. Y la gente le estaba gritando, And the people were shouting at him, quédate callado, stay quiet, no hables, don't speak, estás molestando, you're bothering, estás estorbando, you're on the way, vuelve a sentarte. sit down again. Lo reprendían, hermanos. They reprended him. No me imagino que de muy buena forma, I don't imagine it was kindly, pero este hombre, but this man, mientras más le gritaban, the more he was being más gritaba él. talked to, he Y shouted cada vez more. daba un paso más hacia adelante. And each time he would take a Y step se iba forward. metiendo entre la multitud. And he was going between the Y people. llamó la atención del Señor. And he called the attention of Jesus. Muchas veces, hermanos, Many times, brethren, deberíamos hacer la historia de Bartimeo, we should do the story of Bartimaeus, nuestra historia. our story. Deberíamos estar afanados We should be obsessed por llegar a Jesús, to reach Jesus, sin importar lo que nos digan, regardless of what we're sin told, importar los obstáculos que encontramos. regardless of the obstacles. Número 4, Number 4, no le pongamos atención a la multitud. don't pay attention to the other people. Así como Jesús entrando a Jerusalén en su pollino, Just like Jesus walking into Jericho, le gritaban allí, Jesús, Jerusalem. Hosana, Jesús, hijo de David. walking into Jerusalem, they shouted, Hosanna, son of David. Días más tarde, Days later, gritaban, crucifícalo. they yelled, crucify him. Las multitudes cambian de pensamiento muy rápidamente. The people change opinion easily. Esta gente estaba callando, These people were silencing a Bartimeo, Bartimaeus. pero después en el verso 49 están diciéndole, te mandó llamar, But then on verse 49, they're telling him, he ten called confianza, levántate. be of good comfort, rise, go. Lo estaban animando aquellos que hace unos minutos lo estaban hundiendo. They were enchanting him just a few seconds ago. Those people that Los were mismos que silencing him, crucificaron a the Jesús same that sacrificed Jesus días atrás, days before, estaban alabándolo. were praising him. Qué tremendo, hermanos. How tremendous, brethren. Bartimeo nunca Bartimaeus never pensó ver, thought he was going to see, pero Jesús llegó. but Jesus arrived. Usted y yo nunca pensamos ver, You and I thought we were never going to see, pero Jesús llegó. but Jesus arrived. Abrió nuestros ojos, He opened our eyes, físicos y espirituales, hermanos, physically and spiritually, brother. y nos enseñó a mirar, And he taught us to nos see. enseñó a ver. He taught us to see. Y deberíamos hacer lo que hizo Bartimeo, And we should do what que Bartimaeus cuando did. abrió sus ojos, That when he opened his eyes, dice la palabra que lo seguía por el camino. the word says that he followed Jesus. Deberíamos hacer lo mismo. We should do the same. 3 cosas más, hermanos. 3 more things, brethren. Bartimeo Bartimaeus pidió la cosa correcta, asked for the correct thing, la gracia y misericordia de Dios. the grace and mercy of God. Dice aquí que cuando él empezó a gritar, dijo, ten misericordia de mí. It tells us here that when he started to shout, he said, have mercy on me. Tal vez necesitaba muchas cosas. Perhaps he needed many things. Pudo haberle pedido a Jesús dinero, He could have asked Jesus for money, otra capa, another garment, alimento. food, Pero él pidió lo correcto but he asked for the correct por thing, la misericordia de Jesús. for the mercy of Jesus. Porque él entendió que cuando la misericordia de Jesús viene sobre nuestra vida, Because he understood that whenever the mercy of Jesus comes upon our life, todo lo demás va a venir. everything else will come. Pero también hizo una cosa Bartimeo. But Bartimaeus also did one other thing. No solo clamó por la cosa correcta,
Not only did he ask for the correct thing, sino que le clamó a la persona correcta. but he asked the correct person, Le clamó a Jesús, to Jesus, porque había escuchado quién era Jesús. because he had heard who Jesus was. Él sabía lo que había hecho Jesús. He knew what Jesus had done. Pudo haber gritado y llamar a su papá, He could have yelled and called for his father, y tal vez no hubiera encontrado respuesta. and perhaps he wouldn't found an answer. Pero le clamó a quien él sabía que le respondería. But he called on the right person that knew he was going to respond. Y tercero, And thirdly, él clamó en el tiempo correcto. he claimed and asked at the right time. Pidió la cosa correcta He asked for the right thing a la persona to correcta the right person y en el tiempo correcto. at the right time. Muchas veces estamos pidiendo cosas Many times we're asking for things fuera de tiempo. out of time. Muchas veces queremos en nuestro tiempo Many times we want it in our time. y no dejamos que el Señor haga las cosas a su manera y en su tiempo. We don't let the Lord do things at his time, on his time. 3 cosas que deberíamos tener siempre en cuenta. 3 things that we need to have at all times. ¿Qué estamos pidiendo? What is it that we're asking? ¿A quién se lo estamos pidiendo? Who are we asking? ¿Y cuándo lo estamos pidiendo? When are we asking? Él tiene control de eso, hermano. He has control of that, brother. No se desespere, Don't go worry. porque si usted sabe que pidió lo correcto y a la persona correcta, Because if you know you asked for the right thing, the tenemos que right entender person, que llegará en el tiempo we correcto. have to understand that it will Amen. get it at the right time. Amén, hermanos. Amen, brethren? Este ciego supo This blind man knew que ese Jesús que venía en la multitud that Jesus that was walking with the multitude tenía la solución, had the solution, tenía la respuesta. had the answer. Todo lo que pidió fue misericordia. All he asked was for mercy. Así como un día usted y yo pedimos misericordia. Just like one day you and I asked for mercy. Así como usted y yo hoy en día seguimos pidiendo por misericordia. Just like you and I, even today, we continue to ask ¿Qué for fuera de mercy. nuestra vida como cristianos si no tuviéramos la misericordia del Señor? What would life be outside of Christians if we didn't have the mercy? Y tenemos la fuente de todo, And we have the fountain of everything, a Jesús. Jesus. Solo a Él debemos venir. Only him is who No hay we should nadie come más, to. hermanos. There's no one else. No sigamos ciegos. Let's not continue blind. Jesús dice esta mañana, Jesus says this morning, ¿qué quieres que haga? what is it that you want me to do? ¿Qué es lo que necesitas? What do you need? ¿Qué es lo que te está quitando la paz? What is taking your peace? ¿Qué te mantiene enfermo? What keeps you ill? Física, mental, Physically, emocionalmente. ¿Qué es aquello que te perturba tanto? What is it that disturbs you so much? El Señor te dice esta mañana, The Lord tells you this morning, ¿qué quieres que haga? what is it that you want me to do? Aquí estoy. I'm here. He parado. I've stopped. He escuchado tu clamor. I'm listening. He escuchado tu grito de angustia. I'm listening to your child. Te estoy llamando. I'm calling you. Te estoy esperando a que vengas. I'm waiting for you to come. Quiero que te metas conmigo. I want you to come with me, Que vengas a mi presencia. to come into my presence. Quiero que me digas, I want you to tell me, ¿qué quieres que haga? what do you want me to do? Porque tu fe Because your faith te va a salvar. is going to save you. Tu fe Your faith te va a sanar. will heal you. Tu fe Your faith te va a llenar. will fill you. Ese es el Jesús al que le servimos, That's hermanos. the Jesus that we worship. Padre bendito, gracias Heavenly Father, thank you por tu palabra, for your word, por tu misericordia, Señor. for your mercy. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque podemos llamarte, because we can call on you, porque sabemos que cuando te llamamos, Señor, because we know when we call on you, tú tienes tiempo you have time para inclinar tu oído to hear us y escucharnos, and listen to us, para atender a nuestra petición, to attend to our prayer, para contestarnos, to answer us, para llenarnos to fill us de esa esperanza que solo tú das. of that hope that only you give.
para llenarnos to fill us de esa paz que solamente tú das. of that peace that only you give. Y cuando nos llenas de esa paz, And when you fill us of that peace, entendemos we understand que el tiempo es tuyo that the time is yours y que nos vas a contestar en tu tiempo. and you will answer us on your time. Gracias, Padre bendito, Thank you, Heavenly Father, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Mientras la iglesia cierra sus ojos, And while the church closes their eyes inclina ahí sus cabezas. and bows their head, Quizás usted está hoy aquí en la iglesia por primera vez. perhaps this is the first time you're here at church. Quizás no es la primera vez, pero nunca ha invitado a Jesús a su corazón. Perhaps it's not the first time, but you've never invited Jesus into your heart. Queremos hacerle una invitación, We want to make an invitation. así como a Bartimeo. Just like Bartimaeus, Jesús te está llamando hoy. Jesus is calling you today. Jesús está esperando a que vengas. Jesus is waiting for you to come. Si usted quisiera hacer esta oración, If you want to make this prayer, hágalo ahí donde está, en voz alta. do it there. Dios de los cielos, Heavenly Fathers, gracias este día te doy thank you this day por tu amor for your love y por tu misericordia. and for your mercy. Gracias, Dios. Thank you, God. Yo entiendo que enviaste a Jesús I understand that you sent Jesus a morir en la cruz, to die on the cross, pero que Cristo resucitó, but Jesus resurrected. que fue a la cruz por mi pecado. He went to the cross for my sin. Yo te pido perdón. I ask for forgiveness. Quiero ser tu hijo. I want to be your son. Dios, God, recíbeme como tu hijo. receive me as your son. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Write my name in the book of life. Te lo pido en el nombre de Jesús. I ask in the name of Jesus. Amén. Amen. Y mientras la iglesia sigue ahí con sus ojos cerrados, And while the church continues praying, si alguien hizo esa oración por primera vez, if someone made this prayer for the first time, me gustaría ver su mano levantada. please, I want to see your hand raised. Quisiéramos hacer una oración especial por usted. We want to make a special prayer for you. Acuérdese que es una relación personal Remember, it's a personal relationship con Jesús. with Jesus. Jesús te llama hoy. Jesus is calling you today. Está esperando a que vengas. He's waiting for you to come. Padre bendito, gracias Heavenly Father, thank you por tu misericordia, for your mercy, por tu amor, for your love. por el resto de este día, Padre. For the rest of this day, Father, En el nombre de Jesús oramos. in the name of Jesus we pray. Amén. Amen. Dios los bendiga, hermanos. God bless you, brethren. Mañana a las 7 tenemos reunión vía Zoom. Si usted encargó el flan o los tamales, allá afuera deben estar sus pedidos. Si no encargó, pasen porque hay extra para que lleven. Acuérdense que estamos recogiendo una ofrenda especial a través de esto para Ezequiel, el hijo de nuestro hermano Daniel. Hermano Hugo Ávila nos despide con una oración, varón. Si usted va a ir a lo del arca, no se vaya, regáleme 10 minutos. La hermana Jackie tiene la lista de la gente que se anotó. Necesitamos saber qué niños tienen menores de 10 años y qué niños mayores de 10 a 17 y quiénes son seniors de 55 para arriba, para que vayan anotando mientras tanto, hermanos. Hoy tenemos que tomar la decisión. Vamos a ponernos de pie y vamos a irnos a casa confiando en la palabra del Señor y que ese Cristo que anduvo en Jericó está aquí en esta mañana y Él va a escuchar su necesidad. Vamos a pedirle que les acompañe. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por haber estado en comunión contigo y unos con otros en esta mañana. Gracias por este lugar donde podemos venir a adorarte, a bendecirte, a exaltarte y donde podemos venir a decirte: Jesús, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno, Padre Celestial. Escucha el clamor de aquellos que están con problemas graves financieros, de enfermedad familiar. En el nombre de Jesús, que tú puedas escuchar esa necesidad, Padre Celestial. Acompaña a tu pueblo, guárdanos, Señor, y que podamos compartir esta palabra a los que están ciegos, Señor. Allá afuera hay miles, millones que están ciegos, que necesitan tu luz.
esa luz que tú nos has dado a nosotros por tu gracia, Señor. Acompaña a tus hijos, danos una semana de bendición, una semana próspera en todo aspecto, especialmente, Señor, en el aspecto espiritual. Que la bendición preciosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vaya con tu pueblo desde ahora y para siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.